Ya. Voy a admitir entonces. Mira, J está hablando de Alex, está Alex en la sala de espera. Vale. Eh, ok, ya está admitiendo a la gente, ¿cierto? Ahí están ingresando. Y Álvaro, tú me das el vamos y inicio con la presentación. Ahí ingresaron todos los que estaban hasta el momento de la sala de espera, así que dale nomás. Ya, ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo González, soy presidente del SEC Student Chapter y, y muy, y espero que estén muy bien. Bienvenido a nuestro ciclo de charlas. El invitado en esta oportunidad es José Cabello, destacado geólogo de la Universidad de Chile, quien ahora es consultor independiente y ocupó un cargo en la Sociedad Geológica de Chile, y nos trae la charla titulada Yacimientos de Oro en Chile. Bienvenido, José, gracias por participar y gracias a los participantes por estar acá. Hola, un gusto estar aquí con ustedes, agradezco la invitación y espero que sea algo, digamos, beneficioso para usted. Para mí ya es un gusto compartir con un grupo de estudiantes con esta inquietud de aprender, Gracias. de conversar. Don José, continúe. Las preguntas quedan anotadas en el chat y ¿Ya? después se la realizamos y, bueno, y ahí también al final nos damos un espacio de conversación e interacción. Así que Perfecto. continúe y, bueno, de nuevo, gracias por estar acá. Bueno, primero la idea, digamos, al hablar de oro, a mí me gusta partir con un contexto, ¿no es cierto?, de los Andes centrales, ¿no es cierto? Estamos, en este caso tenemos ahí un gráfico que nos muestra la parte sur del Perú, la parte, digamos, oeste de Bolivia, la parte norte de Chile y la parte del noroeste argentino. Y como ven, ven ustedes son ocurrencias minerales, escala mundial hasta cosas más pequeñas. Entonces, estamos nosotros metidos en un área tremendamente productiva desde el punto de la metalogénesis. Entonces, ahí es donde estamos. Ahora vamos a ver algo parecido, pero solamente para el territorio chileno. De nuevo podemos ver la abundancia de mineralizaciones. Este mapa se llama Distribución de Yacimientos Minerales y Rocas y Minerales Industriales. Aquí está todo objeto de estudio y a veces de producción. Así que de nuevo ahora, ¿no es cierto?, estamos en una parte de los Andes más completo, centrales de Chile y la parte más al sur. La gran cantidad de yacimientos. Esa característica en Chile es muy destacada. Probablemente sea Chile el país con más mineralización, sobre todo de escala mundial, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a Chile. El Disculpe que le oro, interrumpa, don José. Creo dime, que tiene problemas con el micrófono, que se le baja el volumen, quizá tenga que apretarlo un poco más o tenga un cable medio suelto, que por favor pueda revisar antes de continuar. Gracias. yo por lo menos te cuento que lo uso esto frecuentemente y nunca he tenido un problema, no estoy haciendo nada diferente. Así que no sé qué pudiera hacer, ¿no? Estoy conectado. A ver, que hay voy a darme un minuto para tratar de solucionarlo. Lo que pasa es que le hicieron una revisión
se llama? A mi computador. No, dame un minuto, ¿no? Listo, ahí debería estar sin problemas, espero. Bueno, Sí, se le ya, escuchó bien ahora. Sí. ahora sí, y ahí tienes razón, había una parte que se había desconectado. No sé si quieren que repita el inicio o sigo nomás como a ustedes les Con, parezca. con usted, don José. ¿No? Yo creo que lo otro de la introducción, ¿no es cierto? Voy a repetir nomás sin mostrar las láminas, pero Sí. obviamente estamos en los Andes, una de las zonas con una metalogénesis más completa y en ese contexto es donde vamos a revisar lo que ocurre con el oro en Chile. El oro se obtiene como subproducto de muchas operaciones mineras de cobre del país. Según estimaciones, Chile produce menos de 1,5 millones de onzas de oro por año, lo que lo pone fuera de los 10 principales productores de oro del mundo. Eh, pero Pero sin embargo hay varios proyectos de oro que se están explorando y desarrollando hoy en día, es decir, que podría esto cambiar. De todas maneras, es un producto muy importante, digamos, por el valor que tiene, ¿no? Aquí estamos viendo para más o menos ilustrar cómo ha sido la historia de la producción del oro entre el siglo pasado y los primeros 15 años de este, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, en azul, la producción de oro y esta línea que ven que es el valor, así que el precio del oro, ¿no es cierto? Bueno, y pueden ver que hay un hecho muy importante que es más o menos en el año 79, que tiene que ver con el descubrimiento y la entrada en producción del indio, que fue un yacimiento muy importante, hoy día paralizado, y que inició yo diría una especie de fiebre del oro en Chile por la importancia que tenía el yacimiento y generó una etapa de exploración muy importante con descubrimientos de otros yacimientos, entre los cuales yo creo que vale la pena destacar el caso de la Coipa. La Coipa, que es un yacimiento de plata y oro, así que eso es más o menos. Y como ven, entonces, Chile cambió, aumentó el nivel de producción. De todas maneras, no está entre los 10 más grandes del mundo, pero sí es muy significativo por el valor que tiene la producción de oro. Aquí podemos ver entonces cuál es la situación del año pasado, donde las estadísticas nos dicen que Chile produjo casi 40 toneladas, que es en onzas, es 1.200.000 onzas. Eh, eso es solamente el 1% de la producción mundial, lo cual pone a Chile en el lugar número 18. Pero fíjense que en valor para el país, esos son más de 2.000 millones de dólares. Así que ahí es donde está el significado, digamos, más importante, lo significativo que es este producto. Aquí estamos viendo entonces yacimientos de oro en Chile. Este es un trabajo que yo publiqué recientemente. Si a alguien le interesa, me da su correo y yo se lo puedo hacer llegar, y que muestra una revisión actualizada de yacimientos de oro en Chile, clasificado por un lado, lo que ven aquí abajo, entonces, por el modelo de yacimiento, el tipo de yacimiento.
Para este estudio se lograron, digamos, obtener información de, por ejemplo, epitermales de alta sulfuración, baja sulfuración, mesotermales, pórfidos de oro y epitermales de alta sulfuración, que a veces se combinan. Ahí me parece que me adelanté, pórfidos de oro, IOSG, que es un tipo de yacimiento importante, pórfidos de cobre y molibdeno, los clásicos, ¿no es cierto? Tanto ahí. En general, son 83 yacimientos de los cuales yo obtuve información que me permitió hacer este análisis de los yacimientos de oro en Chile. Entonces, de nuevo, volvamos a los Andes. Los Andes, digamos, tienen una estructura que la da a conocer, entre otras cosas, la topografía, y que nos muestra la interacción de un basamento complejo y una activa subducción con una cambiante geometría a través del cielo. Esto es súper resumido, ¿no? Y como resultado se reconocen diferentes segmentos, cada uno con características distintivas. Para aquellos que quieran hacer análisis, bueno, yo diría que este es un tema inicial que uno siempre tiene que tener, digamos. Entonces, todos los yacimientos que yo le estaba mencionando antes, de acuerdo al mapa, todos ellos tienen una característica que son hidrotermales y están genéticamente vinculados con arcos magmáticos de orientación norte-sur asociados a la subducción. Y aquí es donde estamos viendo en una presentación súper esquemática, ¿no es cierto?, cómo son estos arcos, donde podemos partir, el primero que se identifica, que es como una de las características de la geología de Chile, ¿no es cierto?, que diríamos el arco más antiguo vendría a ser el Jurásico. El Jurásico es una etapa donde podríamos decir de inicio de la subducción en Chile y que digamos, se relaciona con por otro lado, digamos, con la apertura del Atlántico, que significa el fin del continente Gondwana, ¿no? Eso es para si alguien quiere, digamos, hacer esta correlación. Bueno, y ahí está, y en general el arco jurásico, digamos, lo voy a decir todo más simplificadamente, estaría característicamente ubicado en la zona costera, sobre todo la parte más, podríamos decir, magmática, porque también en esa franja nosotros vamos a distinguir rocas sedimentarias, ¿no? Y lo que se llama la cuenca del Tarapacá y más al sur la cuenca de Neuquén, digamos, definida por su presencia más importante en Argentina. Pues vuelve a ver, digamos, en general estos arcos van migrando hacia el interior del país. Cuando hablo del interior es referencia a la actualidad, ¿no? Entonces, después tenemos un arco cretácico, y después esto sigue, ¿no es cierto?, cambiando, y el arco se va ubicando más al interior, y vendría a ser el arco paleógeno, y después vendría lo del neógeno actual, que es lo que para nosotros hoy día, simplificadamente, es la cordillera, la alta cordillera de los Andes. Cada uno de esos arcos, entonces vamos a tener nosotros mineralización que la distintiva. Y aquí tenemos este esquema, seguramente ustedes ya lo han visto muchas veces, que es cómo los sistemas hidrotermales aparecen relacionados a un arco magmático producto de una subducción. En este caso sería la subducción andina, ¿no es cierto? La subducción andina se caracteriza, ¿por qué? Porque una placa oceánica, que aquí están viendo en color verde, que es de un material más denso, podríamos decir, se mete debajo de un sector de rocas, digamos, calcoalcalinas, que tiende a ser más liviana en este caso. O sea, en un lado predomina lo basáltico y en lo otro, muy generalmente podríamos decir que predomina lo granítico. Y ahí, bueno, en esta situación,
se produce un magmatismo, ¿no es cierto?, generado por la relación entre las dos placas, que finalmente, digamos, la expresión más clara, sobre todo para nosotros acá en Chile, es el volcanismo, ¿no? En ese ambiente, digamos, con cuerpos volcánicos, con esa actividad volcánica, se produce además una presencia hidrotermal fuerte, cuestión de ir a cualquier zona volcánica activa o recientemente activa, vamos a ver que hay fumarolas, ¿no? Bueno, en ese ambiente, se estima que en los primeros 6 kilómetros a partir, digamos, del cráter, es, digamos, donde se producen en más profundidad los pórfidos cupríferos y más hacia arriba los epitermales, que son muy importantes en el caso de la mineralización aurífera de Chile. Aquí, de nuevo, un trabajo de Silito del 2010, donde vemos mejores detalles y estamos viendo un poco lo que yo ya le adelantaba, ¿no es cierto? Aquí tienen la escala, a la izquierda abajo, la zona, digamos, central de una profundidad de, digamos, de varios kilómetros, sería el ambiente de los pórfidos, con una serie de yacimientos que podríamos decir de zonación lateral respecto al centro tipo pórfido. No están aquí representados porque quizás podrían estar ocurriendo a más profundidad y hay un debate, no está claro todavía los IOCG. Pero ese es el ambiente y vemos arriba, ¿no es cierto?, donde tendríamos la zona de la alta sulfuración, que en Chile es un modelo de yacimiento que ha resultado abundante y sobre todo importante. Ahí se está, digamos, identificando y podemos ver, aquí se representa la presencia de diatremas, ¿no es cierto?, un tipo de brecha explosiva, en fin, bueno, ese es el detalle. Y acá, ¿no es cierto?, la distancia más o menos, donde está la parte que podríamos llamar tipo pórfido. Para los que tengan interés, un caso, digamos, que donde están ambos súper bien representados, es en el yacimiento Ministro Ales en el distrito de Chuquicamata. Ahí, de hecho, hoy día todavía se está explotando la parte de alta sulfuración y en este momento la mayor producción de plata en Chile proviene de ese yacimiento, que es un pórfido cuprífero, pero donde tenemos ambos modelos en una relación mucho más cercana de la de este esquema, y ¿qué es lo que implica eso? Un fenómeno que se llama el telescopeo, telescoping, ¿no es cierto?, en inglés, que significa que se unen ambos ambientes y generan esta cercanía de los dos tipos de mineralización. Y ahí, bueno, hay otro, estamos marcando unos reemplazos que se producen a veces cuando hay rocas calcáreas en contacto con el pórfido mismo, y en este caso me refiero al pórfido intrusivo, y que generan estas otras mineralizaciones, que aquí en Chile no son muy comunes, pero en Perú sí. Hace poco se mencionaba por otras razones el yacimiento Antamina, y Antamina estaría ubicado en esta zona en un ambiente tipo pórfido. Así que, y bueno, aquí una nota que hizo Silito, que en este ambiente hay por lo menos un 85% de producción mineral referido, digamos, a la zona andina. En Chile es un muy buen ejemplo. Entonces, ya veíamos que hay diferentes franjas mineralizadas y que tienen su relación con un magmatismo episódico migrante hacia el este, y los yacimientos presentan una tendencia a distribuirse en diferentes franjas de orientación meridional, norte-sur, ¿no es cierto?, con una progresiva disminución de la edad de la mineralización hacia el este. Ese es un súper resumen, digamos, de la metalogénesis andina en Chile. Ahora, no se preocupen por esta tabla, que no se la tienen que aprender, ni tampoco pero solamente para que vean lo que viene más adelante, de dónde sale. Yo les mostré el mapa,
los diferentes tipos de yacimientos y clasifiqué a 31 de ellos como yacimientos de oro, es decir, aquellos yacimientos donde realmente el oro es el contenido principal. A diferencia, por ejemplo, de los yacimientos de cobre molibdeno, donde hay un pequeño contenido de oro, pero que son importantes por el gran volumen de mineral que tienen. Entonces yo hice esta tabla y ahí, digamos, indiqué el modelo, tonelaje, contenido de oro, digamos, ley de oro, y después las toneladas de oro que tienen, las onzas de oro, en fin, para poder compararlos entre sí. Y en este caso encontré 31 yacimientos que tenían esa información, es decir, una información que nos mostraba, aparte del modelo, el tonelaje ley y obviamente, como en cualquier investigación, de dónde proviene esa información. En el caso de los yacimientos de cobre, logré encontrar 25 yacimientos pórfidos de cobre molibdeno en Chile, pero que además se sabe que tienen oro. A veces ocurre que en los yacimientos de cobre, obviamente el oro, que es un contenido bastante bajo, puede que ni siquiera se mencione, pero en 35 de ellos estaba toda esa información. Así que también tomé esa información y finalmente los IOSG, el más conocido seguramente todos ustedes saben que es Candelaria, ¿no es cierto? Ahí al ladito de Copiapó, y donde también entonces había información. Por definición, IOSG significa óxidos de fierro con cobre y oro. Así que no es raro que tengan oro, aunque es un contenido de nuevo muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que se investigó en este caso? Y es lo que yo traigo aquí para esta conversación con ustedes. Una revisión de 82 yacimientos de oro y de metales básicos con oro que indican la existencia de por lo menos 6 diferentes tipos de yacimientos o modelos, pueden llamarle, mayormente formados durante el Cenozoico, pero donde destaca el Mioceno como aquel donde respecto al oro hubo podríamos decir, una mayor concentración. Entonces, como les decía, de eso, la principal concentración de oro se asigna a depósitos tipo epitermal, pero que se les clasifican como alta sulfuración, pórfidos auríferos y pórfidos de cobre. Esos 3 tipos de yacimientos son los que contienen la mayor cantidad de oro desde un punto de vista de todo esto. Además está con un cierto sesgo hacia que eventualmente o son productivos, fueron productivos o lo podrían ser en un futuro cercano. Entonces, veamos cuáles son estos modelos, ¿no es cierto? Y con un ejemplo, ojalá, digamos, casi de conocimiento popular. Bueno, los pórfidos de cobre molibdeno, Chuquicamata, puedo agregar la Escondida. Pórfidos de cobre oro, Marte Lobo, quizás podríamos ahora indicar hay otro que se llama, creo, el Volcán, o sea, hay varios más, hay toda una zona ahí al interior de Copiapó. Los ISG, ya decíamos que era Candelaria. Los epitermales de alta sulfuración, el Indio. Epitermales de baja sulfuración, el Peñón. El Indio está paralizado, el Peñón está digamos, activo. Debe ser uno de los principales yacimientos auríferos de Chile. Y después los mesotermales, que son bien poco conocidos, pero que fueron muy importantes. Digamos, simplificadamente uno puede decir que ¿dónde encuentra un mesotermal? En la cordillera de la costa, probablemente cerca de La Serena, va a llenar hacia la cordillera de la costa, y uno que fue muy importante, aunque son yacimientos bastante menores comparado con todos los anteriores, el yacimiento que se llama Talca, ¿no? O sea, buscan la bibliografía, lo van a ver. Y ahora entonces vamos a ver,
digamos, para aquellos, sobre todo aquellos que no conozcan, por ejemplo, por los ejemplos. Chuquicamata, que es un yacimiento inmenso, aquí se está viendo cuando este yacimiento se explotaba a rajo abierto. Hoy día Chuquicamata es un yacimiento subterráneo, así que imagínense la dimensión que tiene. Lo que se reporta en recursos son más de 10.000 millones de toneladas de 0,56% de cobre y 0,04 de oro, una ley bastante baja, pero que igual por el inmenso volumen implica 13 millones de onzas. Y bueno, ahí está también la edad entre los 36 y 31 millones de años, que es como la edad donde, una de las edades donde se produjeron los pórfidos más grandes de Chile y del mundo. Pues aquí tenemos otro caso bastante más nuevo, que está en el sector de Sierra Gorda, y que es el pórfido Esperanza, que tiene 580 millones de toneladas, 0,54% de cobre, 0,2 de oro y que tiene 5,8 millones de onzas. Es un productor importante hoy día y la foto que ustedes ven es el inicio. Ahí pueden hacer el contraste en un yacimiento que lleva prácticamente sobre 50 años de producción, como es Chuquicamata, y otro que seguramente está en su primer decenio en cuanto a producción. Ambos de la edad muy parecida y relativamente cercana. Distrito Chuquicamata, distrito Sierra Gorda, segunda región de Chile, obviamente en el medio del desierto de Atacama. Y después Escondida, ¿no es cierto?, que hoy día es el mayor productor, la mina que produce más cobre a nivel mundial, que tiene 39 millones de onzas. También se vuelve a repetir se vuelve a repetir la edad, es decir, estamos aquí en los pórfidos oligocenos, que es una de las franjas, como decía antes, más importantes. Si ustedes ven, aquí, ¿no es cierto?, le estoy indicando con la flechita dónde está Escondida, pero si yo cruzo hacia el frente, vamos a ver lo que se llama Saldívar y Escondida Norte. Entonces, y además entre medio, aquí hay un llano, que aquí en este llano, pero a profundidad, hay otro pórfido. Así que imagínense de nuevo las dimensiones del distrito. Aprovecho aquí de hablar de pórfidos cupríferos, pero que además todos estos tienen, como ya veíamos, una cantidad importante de oro. Después aquí nos vamos entonces a los pórfidos auríferos, se le llama en general. Estamos viendo lo que se llama Marte, que es un pórfido de oro, obviamente, que tiene en cuanto a volumen bastante menos de lo que estamos viendo de los pórfidos cupríferos, que tiene 46 millones de toneladas, pero con una ley, y por eso que se llama pórfido aurífero, bastante más alta en comparación, 1,4 gramos por tonelada. Esto genera 2 millones de onzas, más o menos, lo que se conoce, lo que sería, digamos, el recurso. Y les quiero llamar la atención de algo geológico y que también nos ilustra la metalogénesis. Fíjense que lo que estamos viendo son los flancos de un estratovolcano. Y de ahí vuelvan hacia atrás, cuando yo les mostraba este esquema clásico del ambiente hidrotermal en los Andes, bueno, ahí está, o sea, digamos, obviamente que está basado en información de terreno que ha permitido correlacionar el arco volcánico con este ambiente magmático hidrotermal que produce yacimientos de cobre, oro y con un contenido de plata importante. Otro de los pórfidos auríferos es Caspiche. Nos movimos ahora un poco estamos como al interior creo, de Copiapó, y de nuevo podemos ver, en este caso, ni el anterior ni este han entrado en
producción, son zonas de gran alteración notoria, ¿no es cierto? Lo cual se ha usado a veces mucho la fotosatélite para identificarlo. En este caso, mayor que el anterior, tenemos 24 millones de onzas, uno de los grandes entre los pórfidos auríferos. Y Cerro Casale, todavía, digamos, más o menos el mismo tamaño. Aquí vemos en la etapa de exploración todos los caminos y de nuevo la característica de la importante alteración. En este caso es cerca más a veces al tamaño de los pórfidos cupríferos, porque tenemos más de 1.000 millones de toneladas, con una ley de 0,6 gramos por tonelada y 0,26%, lo cual permite, en este caso, seguramente, si entra en producción, una recuperación de cobre. Aquí estamos viendo entonces, ya vimos pórfidos cupríferos, pórfidos auríferos, y aquí estamos viendo los IOCG, una vista bastante antigua del yacimiento de Candelaria, de nuevo otro caso donde se fue digamos, de rajo abierto, ahora también se trabaja de manera subterránea, y podemos ver, digamos, las dimensiones, 400 millones de toneladas, con 0,2 de oro, más o menos. Estos son dentro del análisis, digamos, de todos estos yacimientos que estamos viendo hoy día, uno de los más antiguos. Aquí estamos, acuérdense que en los pórfidos, los oligocenos, estábamos hablando de 30 millones de años, y nos fuimos hacia hasta 120 millones de años. Obviamente estamos aquí en más o menos en el límite de la cordillera de la costa, cercano a la ciudad de Copiapó. El primero reporte, ustedes tienen que pensar, eso sí, que cuando nosotros hablamos de tonelaje ley, es algo que siempre está cambiando, porque sobre todo en los yacimientos que entran en producción, porque ahí se produce el mayor conocimiento, va permitiendo ir más, a veces, sobre todo más en profundidad, y prácticamente siempre están cambiando el tonelaje y las leyes. Las leyes además cambian por el valor del metal. Entonces, por ejemplo, cuando suben, por ejemplo, ahora que el cobre está como a 4 dólares digamos, la onza, eso permite incluir como recurso y reserva bastante mayor volumen de mineral. Bueno, esto estábamos viendo Candelaria, y aquí podemos ver la franja, ¿no es cierto? Lo que sería, de acuerdo a la definición inicial, el arco magmático, en este caso de edad Cretácico inferior. Aquí estamos viendo dónde está Copiapó, ¿no es cierto? Y dónde estaría Punta del Cobre y la Candelaria. Punta del Cobre, otro yacimiento incluso de carácter histórico de IOSG. Y como ven, esto continúa tanto hacia el norte como hacia el sur. Hay buenos trabajos al respecto para el que quiera saber más de estos importantes tipos de yacimientos. Total, en este caso, ellos contendrían más o menos casi 6 millones 400 millones de onzas. Y de aquí, entonces, ahora vamos a ver casos de mineralización de lo que se llama alta sulfuración. Si nos vamos al esquema, ¿no es cierto?, del volcán, el intrusivo, el pórfido en profundidad. Aquí nosotros nos estamos yendo a la parte más alta, la parte, podríamos decir, más volcánica de ese sistema. Podríamos decir un sistema volcánico magmático. Un ejemplo, incluso fue un yacimiento antiguo que fue reevaluado, es Guanaco. Guanaco está entre, creo que Antofagasta y Copiapó, por ahí está más o menos. De nuevo, este es pleno desierto de Atacama, y en este caso 11 millones de toneladas, 2,8 gramos de toneladas de oro, más o menos 1 millón de onzas. La edad
eso sí, es Paleoceno. Y ahora estamos viendo un caso de una alta sulfuración, es decir, un equivalente a guanaco que lo estábamos viendo antes, pero en este caso lo interesante para ustedes que les interesa la exploración es un nuevo descubrimiento, es decir, esto no está en producción, fue descubierto no hace mucho por una empresa que se llama Goldfield, al interior podríamos decir, de la cordillera de los Andes, relativamente cerca de la mina El Salvador, más hacia el norte, y podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí en este caso se usó una geoquímica, el contenido de arsénico, que es común en los yacimientos de alta sulfuración, combinado con geofísica, en este caso el magnetismo. Y hasta el momento se reportan 3,3 millones de onzas, es decir, un yacimiento importante que todo indica que debería entrar en producción en los próximos, yo diría, 2, 3 años. Otro, que es un clásico, diría, es la coipa, que entiendo que hoy día ya está paralizado. De nuevo, fíjense ustedes la característica de la gran alteración hidrotermal. También aquí estamos al interior de Copiapó, y en su momento fue el yacimiento productor de plata más grande del mundo. Menciono eso a pesar que en Chile se le conoce como un yacimiento aurífero, que inicialmente se reportaron 88 millones de toneladas con 0,8 gramos por tonelada de oro, que es un valor bastante alto comparado con otros, pero además tenía, creo que como, no sé si más de 100 gramos por tonelada de plata. Al final voy a comentar un poco la relación plata-oro en este yacimiento. Pues aquí tenemos el hueso. El hueso ya también fue explotado. Es un yacimiento que se descubrió muy cerca de digamos, de Potrerillo. Aunque la foto no es muy buena, estamos viendo acá, digamos, donde yo estoy moviendo la flecha, lo que era el hueso, y lo que ven allá es el hundimiento. Potrerillo fue una mina subterránea, y pueden ver de nuevo esta relación, esta correlación entre un ambiente tipo pórfido y periférico, un ambiente epitermal, en este caso de alta sulfuración. El hueso no es un yacimiento, no fue un yacimiento muy grande, pero que igual tenía como 1 millón de onzas. Así que, y fue explotado con muy buen rendimiento económico, porque ocurrió en una zona con muy buena infraestructura minera. Después, esto es para mostrar, estamos volviendo a la coipa, pero en las últimas etapas, cuando se descubre un cuerpo, digamos, periférico, que se le denominó Purem, pero que de todas maneras agregó 17 millones de toneladas, ¿no es cierto? Y 1,5 millones más de onzas. Así que podemos ver que es un distrito importante. En este caso, te muestro una zonación, digamos, con la zona superior, que es, digamos, una zona, perdón que me están llamando, voy a cortarlo. Entonces, una zona superior, que es donde a veces sirve para identificar mineralizaciones, que es la parte donde está, donde se supone que fue principalmente en un ambiente, llamemos, prácticamente geotermal, donde se produce una parte superior que es, digamos, como el vapor de las fumarolas, pero que sí tiene algunas anomalías, en este caso, una anomalía de mineralización argentífera, y que permite identificar lo que hay más en profundidad. Otro de los casos de mineralización
epitermal de alta sulfuración y que es bastante conocido. Aquí nos movimos hacia el sur, pero estamos al norte del Indio y el yacimiento de Pascualama, en un ambiente de, ¿no es cierto?, estamos aquí en el medio de la cordillera de los Andes, lo cual nos diría que estamos en un ambiente mioceno. Vemos las zonas de alteración y sobre todo las rocas volcánicas jóvenes, ¿no? Entonces, en este caso es un gran yacimiento, se han calculado 25 millones de onzas. Se espera que entre en producción, hasta el momento no ha llegado a esa etapa. Y el Indio, ¿no es cierto?, el clásico, el que veíamos en las referencias a la historia de la producción aurífera, que generó, digamos, podríamos decir, esta fiebre del oro en Chile, y que las estadísticas que hay desde toda una etapa de casi 10, 20 años de producción, es que tuvo 46 millones de toneladas con 6,4 gramos de oro. Como, si memorizan un poco la comparación, era un yacimiento de muy buena ley en comparación, ¿no es cierto? Y que produjo casi 10 millones de onzas. Pero el Indio ya está paralizado, pero un poco más al sur, en un sector que se llama Altura, se descubrió otro yacimiento del distrito del Indio, y ahí, digamos, se encontraron de nuevo estudiando estas zonas de alteración. Por eso les mostré el caso de Purén, donde se ve la parte más alta que ha sido objeto de actividad fumarólica de gases. Bueno, ahí ellos exploraron esa zona y encontraron casi otros 7 millones de onzas. Digamos, yo diría que es uno de los proyectos auríferos con mejores condiciones para entrar en producción. Y aquí, bueno, en este caso ahora vamos a ver rápidamente los de baja sulfuración. Uno de los primeros y que entró en producción y que también entiendo que hoy día ya no está en esa condición, es aquí volvimos al desierto de Atacama, relativamente cerca de Antofagasta, y donde vemos en ese ambiente que se encontró un yacimiento de 25 millones de toneladas, con casi un gramo de oro, y más o menos poco más de 700.000 onzas. Fue objeto por el hecho de estar, digamos, de ser explotado a rasgo abierto, con un buen rendimiento económico. Otro, bueno, este sí que está en producción, probablemente hoy día es el yacimiento más importante como yacimiento aurífero, sería el Peñón. También estamos en la zona del interior desierto de Atacama, cercano a la segunda región de Antofagasta. Y después aquí nos estamos moviendo al extremo sur de Chile, donde está el yacimiento que se llama Fachinal, y que aquí muestra una característica clásica de los yacimientos de baja sulfuración, que tienden a ser betiformes, con vetas angostas, pero con una ley un poco más alta, y el hecho que estén en vetas, digamos, lo hace tener tonelajes no tan grandes, pero igual son de buen rendimiento económico. En el caso de Fachinal, en lo que está reportado, 5 millones de toneladas, 2,2 gramos por tonelada de oro, y más o menos 300.000 onzas de recursos. Y Andacollo, que en este caso está cerca de un pórfido cuprífero, pero no tendría esa relación que, pues, digamos, que vemos entre pórfidos epitermales, porque en este caso es un contacto metasomático, es decir, cercano a lo que uno podría decir relativamente cercano a un scan. Este es un yacimiento que entiendo que todavía está en explotación, y que cuando se evaluó inicialmente tenía 130 millones de toneladas con 0,7 gramos de oro. Y que más o menos todo eso generó un recurso de casi 3 millones de toneladas.
yacimiento más antiguo. En este caso estamos hablando de un Cretácico inferior, o sea, una edad más o menos parecida a los IOSG, y están relativamente cercanos a la cordillera de la costa, en este caso sector de La Serena. Y aquí, esto es para que hagamos un recorrido rápido de las franjas y los yacimientos para que ustedes tengan ahí esa relación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el Jurásico, ¿no es cierto? Y ya sabemos que es un arco que hoy día se relaciona a la cordillera de la costa, y estamos viendo dónde hay yacimientos. Y aquí, en este caso, sobre todo me interesa mostrarles este punto donde yo di el ejemplo de las vetas mesotermales, ¿no? Y este 23 es el caso, el ejemplo que yo usé, que es la beta que se llama Talca. ¿Mm? Pero como pueden ver, hay una serie de otros yacimientos que se repiten, es decir, entonces los mesotermales generalmente están relacionados al arco jurásico. ¿Mm? Después, esta una mirada ahora para que vean la importancia de de ciertas zonas, que es lo que se llama el distrito Maricunga, donde ahora podemos de una sola vez ver varios yacimientos. La Coipa, probablemente uno de los que fue uno muy importante en su momento. Yo les hablé de Martelobo, de nuevo aquí, no sé cómo lo están viendo ustedes, pero se alcanza a ver el estratovolcano, ¿no es cierto? Caspiche, otro de los porfios, y Cerro Casale. Así que ustedes pueden ver la importancia de la franja, el hecho que se hayan descubierto y se haya ido conociendo digamos, la metalogénesis de esta región. Entonces, todo esto, el distrito aurífero de Maricunga. Bastante importante. Se supone que tiene, en general, todo lo que ustedes están viendo en la foto representa más de 50 millones de onzas de oro y 235 millones de onzas de plata. Y si eso fuera poco, como un hecho anecdótico, tenemos aquí, lo que están viendo en celeste, el Salar de Maricunga, que es el segundo yacimiento más importante de litio en Chile. Y cuando uno dice yacimiento de litio en Chile, en este caso asociado a un salar, pasa a ser también muy importante a escala mundial. De nuevo, aquí un detalle más cercano. Aquí estamos solamente ilustrando los pórfidos audíferos, ¿no es cierto? Martelobo, Refugio, Cerro Casale. Después, aquí, bueno, un detalle de lo que eran los epitermales, digamos, la Coipa, sobre el distrito de la Coipa, que fue el primero que se descubrió, y otros que siguen, digamos, en este momento, algunos siendo evaluados, y otros descubrimientos que han ocurrido y que no tengo la información. De nuevo, aquí esto es para que vean todo el detalle. Yo creo que lo vamos a pasar rápidamente. Yo ya les mencioné un distrito con 50 millones de onzas. Bueno, en el caso de lo que yo pude revisar, los 83 yacimientos, decidí hacer unas estadísticas para entender mejor cómo se distribuía el oro en toda esta franja y en todos estos modelos. Entonces, tenemos de los 82 yacimientos que los pórfidos cupríferos acumulan 52% digamos, de tonelaje, y los yacimientos propiamente de oro, es decir, epitermales, alta, baja sulfuración, mesotermales, el 45%, y los SG solamente el 3%, ¿no? Así que ahí podemos ver rápidamente cómo la importancia que tienen uno y otro yacimiento en cuanto a oro. Después, por los modelos. Antes estábamos viendo tipo de yacimiento, ahora los modelos. De nuevo, los pórfidos cupríferos, bueno, ya lo sabíamos, el 52%, pero aquí podemos ver la importancia
de unos y otros en el caso de todos los modelos de los otros modelos. Los porfios auríferos representan el 23%, los epitermales 17%, alta sulfuración, muy importante. Los de baja sulfuración, que ya veíamos que eran yacimientos de menor volumen, 4%. Los ISG, 3%, y los mesotermales auríferos, estas betas en la zona costera, el 1%. Entonces ahí uno puede incluso decidir, si uno está aquí en Chile y dice voy a explorar oro, dónde, de acuerdo al volumen que quiera producir, a dónde tiene que meterse en cuanto a modelo o a franja. Entonces esto creo que ya lo vimos. En este caso, netamente el contenido de oro, ¿no es cierto? Entonces el contenido de oro, de nuevo, en los yacimientos que nosotros llamamos auríferos, de nuevo los porfioauríferos el 51%, y los epitermales de alta sulfuración 39%. Entre esos dos, digamos, está el gran contenido de oro. Los mesotermales y epitermales de baja sulfuración, bastante menos, a pesar que algunos pueden tener muy buen rendimiento económico como operaciones medianas. Pues, ¿en qué época, digamos, metalogenéticamente, en qué momento podríamos decir es más productiva? Pero aquí estamos analizando solamente los yacimientos auríferos, lo que llamamos auríferos. Largamente el 87% del Mioceno, Plioceno. ¿Qué es lo que es eso gráficamente? Sector de Maricunga, el Indio, ¿no es cierto? Ahí es donde esa gran acumulación de oro. Pues bueno, esto es para ver rápidamente, y podemos ver aquí se muestra las diferentes edades, es decir, la metalogénesis que va del Mesozoico al Terciario, Cretácico, y podemos ver que están también proyectados los diferentes yacimientos. Por ejemplo, acá en este extremo está cuando ocurre el Indio, después tenemos la coipa, los pórfidos, los más grandes, ¿no es cierto?, que son los oligocenos, pero también los pórfidos miocenos, como por ejemplo Andina, el Indio. Después, ahora estamos tomando solamente los pórfidos cupríferos. ¿Qué contenido de oro tienen? Y como ya más o menos lo podíamos sospechar, el gran contenido de oro se da en los pórfidos del Eoceno-Oligoceno, 63%, y después lo sigue Mioceno-Plioceno, es decir, Andina el Teniente, por ilustrarlo con yacimiento conocido. Y los otros, Cretácico y el Paleoceno, tienen bastante menor contenido de oro. Después, en las diferentes edades geológica, ahí predomina el Mioceno-Plioceno con el 53%, y le sigue el Eoceno-Oligoceno, grandes épocas productoras de oro y de cobre en este caso. Las otras bastante más atrás. Entonces, son menos importantes los yacimientos de tipo epitermal de baja sulfuración, IOSG y mesotermales. Los depósitos de edad mesozoica son de ocurrencia frecuente, pero menos relevante en cuanto a tamaño y contenido de oro. Normalmente son betas respecto a lo otro, que son yacimientos de gran volumen, sobre todo podríamos decir, tipo diseminado. En los IOSG y los pórfidos cupríferos, de todas maneras, aunque son yacimientos de cobre, son y permanecerán como importantes recursos para contribuir a la producción de oro en el país. Entonces, un poco ya llegando al final, Chile en este momento, de acuerdo a la revisión estadística que yo pude hacer, tiene 375 millones de onzas. Eso que nos dice que tenemos un futuro asegurado de seguir por lo menos manteniendo la producción actual. Acuérdense que con la producción actual Chile produce solo el 1%, pero lo ubica entre los 20 productores más grandes del mundo. Entonces los 82 depósitos con tonelaje y ley
estudiados representan 11.600 toneladas de oro y que equivalen al contenido de onza, excluyendo la producción pasada, es decir, eso ya es otro tema, digamos, con información difícil de conseguir. Entonces, de todas maneras, si uno quisiera tener una información más rigurosa, hay un número importante de yacimientos con gran tonelaje de metales básicos con oro subordinado, donde no se publica su contenido, porque en realidad están clasificados como yacimientos cupríferos, es decir, el metal importante para sus operadores no es el oro. Y las cifras entonces que acá yo les estoy entregando deberían ser consideradas más bien conservadoras, es decir, con seguridad tenemos más oro del que yo les estoy reportando. Ahora, ¿qué significa esto desde el punto de vista de inversión? Un estudio de Cochilco en el 2014 indicaba que habían 10 proyectos que se consideran auríferos, donde requieren una inversión de 17.000 millones de dólares y que podrían aumentar la producción en 103 toneladas o 3,6 millones de onzas. Es decir, eso indica, digamos, que a futuro se puede aumentar la producción si se toma la decisión de inversión. Y ahora, para terminar, a mí me gustaría mostrarle que si pudiéramos nosotros visitar con nuestra imaginación un lugar donde hoy se está formando un yacimiento de oro, que probablemente en 1 millón de onzas, no vamos a estar nosotros para ponerlos en producción, está generándose mineralización aurífera. Así que los voy a llevar a Puchuldiza, esto es el interior de Iquique, al norte de un sector que se llama Pampalirima, es decir, estamos en el medio de la cordillera de los Andes, el arco magmático volcánico, ¿no es cierto?, del Mioceno hacia arriba. Estamos a bastante altura, sobre 4.000 metros, y ahí está este sector que es lo que es un campo geotermal, se llama Puchuldiza. Si uno lo ve, podemos, aquí estamos viendo una foto aérea, donde hay una indicación, podríamos decir, de alteración solfatárica, lo que llamábamos la presencia de vapor, ¿no es cierto?, relacionado a un sistema geotermal. Ustedes están viendo las fotos. Y aquí estamos viendo una serie de, podríamos decir, fenómenos de alteración hidrotermal, y ahí hay oro. Todavía no, y como le digo, en un tiempo más va a haber, seguramente va a ser un yacimiento aurífero. Es decir, este fenómeno, esta actividad, este proceso geológico que generó todos estos yacimientos que nosotros vimos, o una parte de ello, porque este es un ambiente netamente epitermal, sigue ocurriendo, y vamos a seguir teniendo yacimientos para nuestros tatara descendientes, y eso sí nos preocupamos de cuidar los ecosistemas de este país. Entonces, podemos ver que va a seguir digamos, debería seguir el futuro de la exploración, pero necesitamos algunas cosas. Yo los invito a buscar nuevos conceptos geológicos, quizás ver qué pasa en profundidad de estos sistemas, nuevas tecnologías, geofísica, y sobre todo que los geólogos principalmente estén motivados. Lo que estamos viendo aquí son digamos, la producción de mina, cómo debería aumentar, que un poco nos muestra también cómo podría ser, digamos, haciendo un paralelo, la producción aurífera. Eso era lo que yo quería contarles hoy día. Ahí tienen mi correo, si alguien quiere conectarse de esa forma, y también mi celular. Así que dejo la palabra ahora a ustedes, sobre todo los que estén despiertos, ¿no? Muchas gracias, don José. Muy buena la charla.
Me, me gustaba su trabajo en el sentido de que ya se puede hablar, digamos, en cifras, cuando uno habla, ¿no? Que no sé, pues, tal tipo de yacimiento es más importante en Chile en cuanto a producción de oro o potencial de este, ya podemos, digamos, argumentarlo. Em, y también por el, no sé, yo me imaginaba que en cierta manera los epitermales de alta sulfuración, como los que mencionaba, la coipa, eran los, o el indio, era más importante en el tema del oro, en cambio, y demostró lo contrario, que en realidad son los pórfidos los que traen la, la mayor cantidad de oro. Y no sé si hay una, ya acá hay una pregunta, la voy a leer. Dice, es de Álvaro Tapia. Dice, muchas gracias por la charla. Una pregunta, ¿su revisión no hace referencia a placeres Ah, auríferos? Reinaldo, disculpa, la pregunta es de Alexandre Cogne, del Alex. Ah, ok. Ah, ya, perdón. Repito, pregunta de Alexandre Corne. Eh, bueno, agradece por su charla y dice, su revisión no hace referencia a placeres auríferos. Sospecho que no existe ninguno con volúmenes significativos y solamente se limitan a explotación de pirquineros artesanales. ¿Por qué no se formaron placeres con mayor reserva de oro, por ejemplo, a partir de erosión de depósitos de las franjas más antiguas? Bueno, le cuento a Alexander que en el artículo que yo hago sí lo menciono. Aquí me pareció, no, digamos, es muy poco relevante económicamente, en volumen, en todo, e incluso yo diría en conocimiento, ¿no? En investigación. Hay un par de trabajos que han hecho ahora. Curiosamente, ustedes están cercanos a una zona fue históricamente conocida como productora de oro aluvial. Pero bueno, la razón, insisto, es que no se conoce poco y que han sido poco importantes. En cuanto a por qué, digamos, los grandes, los grandes yacimientos auríferos no generan este tipo de yacimientos, yo creo que digamos, hay dos cosas que uno podría suponer, porque, insisto, no hay estudios. Primero que todo, para llegar al oro nativo, que es el que finalmente queda en un placer, eh, tiene que haber un fenómeno de oxidación. ¿Mm? Y que para que se produzca el fenómeno de oxidación, estos yacimientos tienen que estar expuestos a la superficie. La oxidación ocurre en una zona bastante somera si uno compara con las dimensiones. Entonces, en las zonas, digamos, que nosotros estamos, donde hoy día existen estos grandes yacimientos, no es muy importante. En cambio, los yacimientos de placeres en Chile están todos justamente más bien asociados podríamos decir, a la franja mesotermal, es decir, a la cordillera de la costa, donde sí que han ocurrido estos fenómenos y ha habido esta oxidación. Entonces, para mí esa es la explicación. No he visto, insisto, no he visto ningún estudio que lo explique. Es decir, los estudios que hay de yacimiento lo único que hacen es ubicarlo, es decir, y también, digamos, no lo estoy despreciando, porque es muy importante también identificar los volúmenes. A todo esto, dado que ustedes son un capítulo de la Sociedad de Geólogos Económicos, yo quise correlacionar, digamos, la parte, podríamos decir, metalogénica, la parte geológica, con la parte económica, y por eso que insistí tanto en que demostrarle qué tonelaje hay, producción, en fin, todo lo que de alguna manera al final es uno de los objetivos de los geólogos económicos, por eso que nos dan ese nombre.
Gracias por su respuesta. Eh, Álvaro Jofre dice, excelente presentación, muchas gracias. Y quería preguntarle algo también, desde su perspectiva, ¿cómo ve el futuro de la exploración en cuanto a oro en Chile? Sé que mostré el gráfico, pero quizás, o sea, que mostró su gráfico en donde va al alza, pero usted como geólogo, consultor independiente, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, yo diría que en Chile igual hay una, casi podríamos decir, una absorción, digamos, de la exploración por el cobre, ¿no? O sea, tiene, porque bueno, por la calidad de los instrumentos cupríferos. Entonces, obviamente que siempre va a predominar. Eh, de todas maneras, fíjense que los últimos descubrimientos importantes en Chile, y por eso se los quise mencionar, que era el caso de Alturas, que es este prospecto que está al sur del Indio, que es de alta sulfuración, y el caso de Salares del Norte, creo que se llama el otro, que estaría al norte del sector de Maricunga, son los dos descubrimientos más importantes que han ocurrido en Chile en los últimos, creo que son entre 5 a 10 años. No hay descubrimiento de porfios cupríferos. O sea, desde ese punto de vista, yo creo que podríamos tener un aumento de la exploración. Pero como les digo, desde el punto de vista total de la importancia económica, siempre el cobre va a ser más importante, ¿no? Basta ver lo que producimos como país, digamos, como país cuprífero. Así que yo diría que sí, va a continuar, no debería ser lo más importante, pero va a seguir siendo relevante. Ahora, es una zona no fácil, digamos, en general de gran altura, así que bueno, siempre en esto va a estar, digamos, por un lado la prospectividad que Chile la tiene, eh, la infraestructura Chile la tiene. Yo, digamos, siempre llamo la atención para los geólogos económicos que nosotros estamos en un país que realmente es una potencia mundial de minera. Fíjense que tenemos mayor producción de cobre del mundo. Somos segundos en producción de litio, pero tenemos las mayores reservas de litio del mundo. Mayores recursos de molibdeno. Y creo que somos también probablemente el mayor productor de molibdeno. El mayor productor de nitrato. Me estoy cambiando aquí a los no metálicos. Y somos realmente una potencia. Lo que sí pasa a veces que nuestras autoridades no logran darse cuenta. Yo no sé por qué y funcionamos así casi como segundones en cierto sentido, y además que como que pensamos que la única solución es que vengan de afuera a hacer la pega. Y yo creo que está más que demostrado que en Chile subimos a hacer la pega. Muchos de los descubrimientos que ustedes han visto, digamos, está hecho por geólogos chilenos. Así que ojo con eso, digamos, de asumir lo que somos y responderle a lo que tenemos, ¿no? Así que yo les llamo la atención a seguir estudiando y, bueno, y los que quieran explorar, seguir explorando, y otros a lo mejor como geólogo económico van a querer estar en producción, que obviamente es un tema muy importante, y los que se queden en la universidad, que ojalá estudien. Por ejemplo, como nos decía Alexandre, quizá estudiar un poco más los yacimientos tipo placer, que si bien no son grandes, fíjense que a nivel local pueden ser realmente una fuente de trabajo y de generación de valor, así que, ¿por qué no? Sí, bueno, en ese sentido, acá en la Austral se están desarrollando, bueno, una ya salió, hay dos tesis
del análisis del oro en estos placeres aquí en Valdivia. Ya, Y se está aportando conocimiento a eso. qué bien. Sí, no sé si alguien más de los presentes quiere compartir algo, que levante la mano y le damos la opción de micrófono. Mira, Reinaldo, hay una pregunta de Álvaro Torres que dice, en la cordillera Claudio Gay, eh, al este de la franja de Maricunga, ¿se han encontrado depósitos de pórfidos de cobre y o epitermales? Pregunta. Eh, a ver, que yo sepa, hasta, en este momento, pórfidos de cobre clásico, digamos, por la edad que deberían ser como Andina o el Teniente, no tengo referencia. Ahora, tampoco podría ser definitivo porque acuérdense que la actividad de exploración es relativamente secreta, es decir, las compañías tienen bastante cuidado a veces de no darle información hasta que lo han ya, digamos, han consolidado su descubrimiento o su posición en propiedad minera. Así que no sé si a lo mejor si él tiene alguna referencia, bueno, interesante saberla. Que yo sepa, no se han descubierto porfios cupríferos tal cual, digamos, los clásicos, digamos, pórfidos auríferos, de acuerdo, como Terrocal, el Martelobo, en fin, los otros, sí, yo creo que sí. Debo reconocer, sí que no tengo en la memoria la ubicación de ese sector así tan clarito. Así que... Mencionó algunos proyectos que están paralizados, entre ellos Pascualama, que entiendo que es por problemas ambientales. ¿Los otros también están paralizados por temas ambientales o por decisión de no proseguir hasta que se den las condiciones, quizás suba un poco más la ley o temas de ese estilo? Bueno, el, el tema de llevar a producción cualquier proyecto minero pasa por una serie de etapas, serie de estudios económicos. Hoy día, lo ambiental, y yo creo que es bueno que el geólogo económico lo maneje, va a seguir teniendo relevancia, porque se produce digamos, hay una cuestión que podríamos decir de carácter histórico. Si uno analiza, de nuevo, nos vamos a meter aquí en Chile, si uno le mencionan lo que se llaman, digamos, ambientalmente zonas de sacrificio, están relacionadas a la minería. Entonces, históricamente en Chile ha existido ese problema, que debo decir que no solo se ha dado en Chile, también en otras zonas históricamente mineras han ocurrido, digamos, esto, porque antes lisa y llanamente no se tenía conciencia de la contaminación. Además, las operaciones mineras eran de menor volumen. A medida que ha ido aumentando la población, se han ido haciendo de mayor volumen, y nada más por una razón económica que quizás no vale la pena explicar aquí. Entonces, pasa eso, y digamos, entonces yo creo que es importante que los geólogos, sobre todo aquellos que nos metemos en esto, en la geología económica, entendemos que es algo que está para quedarse, y yo diría, yo no me atrevería a decir, oye, que en un tiempo más se va a permitir. Al contrario, yo diría que lo más probable, y supongamos en el caso que seguramente todos ustedes conocen, de Dominga, yo apostaría que ese yacimiento no va a entrar en producción. Además tiene otra característica, si ustedes analizan, yo he tenido la oportunidad de ver
la parte, digamos, técnica, es decir, el volumen, tonelaje, y en realidad no es muy bueno el yacimiento, ¿no? Entonces eso también afecta, ¿no? Es decir, el balance entre la importancia económica que va a tener y, y los efectos ambientales. Entonces, yo diría que hoy día ese es un tema que el geólogo económico, yo no tuve ninguna formación al respecto cuando estudié en la universidad, pero hoy día ojalá que ustedes lo tengan y lo vayan incorporando y vean cómo manejarlo, es decir, porque también se puede hacer, se pueden tomar todas las medidas para llegar a una producción donde esa consideración esté incorporada de tal manera que se puedan cumplir con todos los protocolos ambientales, pero además siga siendo, y no hay ninguna razón para que no lo sean, si la calidad del yacimiento es buena, con rendimiento económico. En ese punto, ya que tocó el tema de Dominga, ahí cuál, cuál es el rol del geólogo en ese caso? Porque ya, bueno, aparte hay todo un tema polémico ahí del tema de los dueños también donde está involucrado el presidente y todo. Pero también el geólogo, el que conoce todos esos datos de los tonelajes, que en realidad que no es tan buen yacimiento, que va a tener mucho residuo, digamos, hasta dónde hasta dónde el geólogo puede influir en la toma de decisiones en cuanto si el proyecto se va a producción o no, si sigue o no, eh, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? Bueno, el geólogo económico es el que tiene que entregar el dato duro para que, sobre todo ahí son los ingenieros de mina, lo que hacen la estimación. Nosotros, yo diría que el geólogo económico llega hasta entregar el recurso, en la definición, digamos, técnica o llevar los recursos a reserva. La diferencia entre un recurso y una reserva, me imagino que ustedes lo saben, es que uno ya se le metieron todas las variables para que uno pueda asegurar hasta cierto punto de que se va a explotar con rendimiento económico. El recurso, en cambio, es que uno dice, sí, digamos, más o menos esto podría ser, pero no ha pasado todavía por esta, podríamos decir, una prueba de la blancura, es decir, donde uno ha visto todos los elementos, impuestos, qué sé yo, costos, en fin, todo lo que finalmente cuesta, digamos, poner en producción un yacimiento y finalmente extraer y procesar el mineral y finalmente llegar a este producto final que sería cobre fino, fierro, oro en este caso, y que llegue a los mercados y sea negociado con eso. Entonces, en el caso en realidad en el caso de Dominga, yo entiendo que los geólogos han entregado eso, pero casi nunca es decisión de ellos. O sea, la decisión de ir o no a producción, porque ahí tú entras en un mundo netamente financiero. Entonces, eh, digamos, yo diría que la responsabilidad del geólogo es entregar la mejor información, es decir, que sea, que esté, digamos, por ejemplo, que los muestreos estén hechos según los protocolos, que haya un buen respaldo. Una de las características de la información que tiene que entregar el geólogo, dos de las características ya, digamos, en esa etapa, es la transparencia, es decir, que toda la información esté claramente identificada y que hay un respaldo, es decir, que si yo quiero repetir esa información pueda llegar al testigo, al rechazo del muestreo, digamos, y se repita lo que se hizo y entreguemos de nuevo una información, ojalá igual. Digamos, si uno lo pone en términos estadísticos, no más del 10% de diferencia se acepta.
yo tengo más del 10%, yo repito un muestreo, repito, incluso se pueden hacer lo que se llaman sondajes gemelos. Y no, si tengo más del 10% de diferencia, la información anterior pasa a ser nula. Así que bueno, eso yo diría que esa es la principal misión de nosotros, entregar información que sea confiable. Ok, ahora, a modo de ir cerrando la charla, no veo más preguntas. Quisiera pedirle consejos para geólogos que están ahora en formación, que el público que va dirigido esta conversación, esta charla, perdón. Eso, ¿qué consejo le podría dar a los geólogos que se están recién formando relacionado a la geología económica y en cuanto al rol o en lo que deben enfocarse y eso? Bueno, el primero decirles que estudiar geología en Chile es realmente algo, digamos, una buena decisión. Primero que todo que les guste, ¿no? Porque obviamente es una carrera en todas partes diferente, está la parte del terreno. Pero, pero bueno, si les gusta, yo diría que están en uno de los mejores lugares del planeta para elegir esta profesión, ¿no? Porque tenemos además, digamos, fuera de la geología económica, tenemos, digamos, somos un país geológico, ¿no? Tenemos un país sísmico, ¿no es cierto? Un país volcánico, un país árido, todo relacionado a procesos geológicos. 4.000 kilómetros de costa, o sea, un gran agente geológico es el mar. Acuérdense que digamos, gran parte de las rocas sedimentarias tienen que ver eso, ¿no? Obviamente las rocas marinas. Después volvemos a lo económico, o sea, por eso me preocupé de traerle este mapa donde muestra la gran parte de las ocurrencias. Y así que en ese sentido están dadas las condiciones. Ahora hay un desafío que le llamo la atención, que en Chile, fíjense que es una paradoja, no es tan conocida nuestra profesión. Y nosotros ahora, bueno, yo pertenezco a la Sociedad Geológica, como se mencionó al principio, también soy miembro del Colegio de Geólogos, y les puedo decir ciertas cosas paradójicas que hay, y digamos, me voy a referir aquí al ambiente estatal, que nosotros tenemos, por ejemplo, Chile, un país donde el riesgo geológico en ciertos sectores es muy importante. Hay toda una historia, incluso podríamos decir, bueno, ustedes están ahí en Valdivia, no tengo que contarles mucho de lo que pasó el año 60, ¿no? el mayor, casi uno de los mayores procesos geológicos violentos que ha ocurrido en la historia del mundo. Así que eso lo saben. Bueno, en Chile existe lo que se llama la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI. En un país donde la parte de las emergencias provienen de terremotos o, por ejemplo, de erupciones volcánicas o de deslizamientos, ¿ustedes saben cuántos geólogos trabajan en la ONEMI? Ninguno. No hay geólogos. Segundo, Chile es una potencia mundial de minería. Probablemente estamos entre los 5 países mineros más importantes del mundo, entre los 5. Estoy incluyendo China. China es probablemente el país minero más importante. Estoy incluyendo Estados Unidos, estoy incluyendo Canadá, estoy incluyendo Australia. Nosotros estamos a ese nivel. ¿Cuántos geólogos económicos o de cualquier tipo hay hoy día en el Ministerio de Minería de Chile? ¿Cuántos? ¿Saben alguno de ustedes cuántos hay? Ninguno. Entonces, digamos, un desafío que tenemos, que acarreamos paralelamente con nuestra carrera, es que nosotros tenemos que hacer que nuestro país entienda que esta profesión en este país tiene que tener una participación mayor. Ministerio de Ciencia,
en un país donde, de nuevo, es un país, vienen de todas partes del mundo a hacer estudios geológicos. ¿Cuántos geólogos hay en el Ministerio de Ciencias de Chile? ¿Alguno de ustedes sabe? Ninguno. Ministerio del Medio Ambiente. Ninguno. Entonces, no quiero ni definirlo ni nada, sino que llevarlo a una realidad que ocurre en nuestra profesión. Entonces yo les sugiero también que se incorporen, aparte de lo que estén haciendo, digamos, a trabajar en esto para que tengamos más espacio para nuestra profesión, porque corresponde. O sea, no hay otro país en Chile donde, digamos, no hay otro país o uno de los países en el mundo donde es tan evidente, digamos, la geología. Yo no sé, a lo mejor, no sé si ustedes son de Santiago o no. Ustedes deben saber seguramente en la clase de historia dónde se fundó Chile o Santiago. Santiago se fundó en el Cerro Santa Lucía. Seguramente muchos de ustedes conocen el Cerro Santa Lucía, un lugar muy bonito, muy entretenido de visitar. Cuando uno lo recorre, hay en una parte que va subiendo una escalera y se encuentra con unos basaltos columnares. O sea, Chile se fundó donde hay un afloramiento de un ejemplo de una estructura geológica espectacular. Ni siquiera se menciona. O sea, entonces yo creo que tenemos ese desafío paralelo, pero vuelvo a lo principal, tenemos una profesión espectacular. Pero tenemos también ese desafío, así que los invito a trabajar. Está el Colegio de Geólogos, la Sociedad Geológica a la cual yo pertenezco, y organismos como el de ustedes, al cual yo los felicito, este capítulo del Geólogos Económicos, ¿no es cierto?, que me parece algo muy positivo. Ahí ya hay un aporte muy interesante, así que creo que hay que seguir empujando en esa dirección. Bueno, gracias por sus palabras, sus consejos. Claro, muy importante que los geólogos puedan incidir en, de alguna manera, llegar a la población y también a decisiones más gubernamentales. A ese tipo de posiciones debería quizás optar un geólogo que esté interesado en mejorar o agregar algunas cosas en base a un común, de un objetivo común. Dicho esto, creo que damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias por participar y también por la gente que se interesó en asistir. Y bueno, eso es hasta ahora. No sé si Álvaro estás por ahí. Sí, aquí estoy. Mira en el chat, para terminar, digamos, Paula Verdugo puso muchas gracias por la charla, muy interesante. Saludos desde Antofagasta. Así que ahí, bueno, y yo a título personal había puesto que era bonita la reflexión de don José y que teníamos un lindo desafío por delante. Así que muchas gracias también de parte mía por la charla. Bueno, Bueno, me despido. Cualquier cosa, Reinaldo creo que tiene mis coordenadas, así que sin problema, en cualquier momento me llaman o me mandan un correo y seguimos conversando. Así que insisto en felicitarlos y sigan funcionando de esta manera. Creo que les va a ir bien. muchas gracias. Chao. Chaito. Chao. Chao. Chao a todos y a todos.